¿Qué es Occidente? Muchos líderes políticos hablan sobre ello, pero ¿qué tanto conocen sobre la cultura occidental? La historia de Occidente es muy amplia, pero siempre es necesario partir de sus bases. Por eso en este video te contaré cómo y dónde nace Occidente. La historia de la humanidad no comienza en Grecia, pero sí la idea del mundo occidental. Los griegos son una de las civilizaciones más antiguas del mundo, aunque también pasaron por una época oscura. Su civilización, la micénica, cae en el año 1100 a.C. y no es hasta el año 800 a.C. cuando volverían a experimentar un auge económico y demográfico, surgiendo así la idea de la polis, ciudades-estados con gobiernos y administración propia. El nombre de Grecia era Hellas. Hoy en día se le conoce como Helada, y los ciudadanos se identificaban como helenos. Por eso, todas las ciudades-estados representaban la cultura helénica. En este resurgimiento, los helenos empezarían a dejar los relatos divinos, para buscar causas naturales que explicaran el principio fundamental de todas las cosas, surgiendo así los pensadores presocráticos. Por ejemplo, Tales de Mileto diría que el agua es el origen de todo. Anaxímedes diría que es el aire, y Heráclito pensaba que era el fuego. Así comenzaban a explicar el cosmos. A este giro se le conoce como el paso del mito al logos, de explicar el mundo con relatos sagrados a hacerlo mediante razones, observación y argumentos. En Atenas particularmente se empezaría a formar las bases de la ciudadanía y del Estado de Derecho. Se promulgaban las primeras leyes escritas en tablas públicas y se creó la Gerilla, un tribunal popular donde los atenienses podían acceder a una justicia ciudadana. Aquí también nacería la idea de isonimia, que es la igualdad de derechos políticos y legales para todos los ciudadanos. Y esta idea se instalaba en Atenas. Ya en los años 500 a.C., estas ideas estaban instauradas y los ciudadanos hombres participaban activamente en política. Miles de atenienses se reunían a debatir, votar leyes, firmar alianzas o declarar la guerra. Y la asamblea ciudadana, la eclesía, estaba abierta para ellos. El derecho de cada ciudadano a tomar la palabra en la asamblea se le conocía como isegoría. De esta manera, en Atenas se desarrollaba una cultura política participativa y discursiva, que sería uno de los pilares para Occidente. En la ciudad-estado de Halicarnaso viviría Heródoto, el padre de la historia, quien a través de sus constantes viajes por Egipto, Fenicia o Persia, empezaría a recolectar información sobre las culturas y costumbres de cada pueblo y darle una explicación histórica a los conflictos del pasado, dejando de lado los mitos o religiones que explicaban el origen de los pueblos. Como dije antes, cada ciudad-estado tenía su gobierno, y el lado opuesto de Atenas era Esparta. En Esparta gobernaban los militares y la oligarquía espartana. El modelo democrático ateniense crecía cada vez más, y Esparta veía esto como un peligro, ya que podía perder influencia en las demás ciudades griegas, y esto derivó en la Guerra del Peloponeso, en el año 431 a.C. Esparta derrotaría a Atenas y terminaría instaurando una dictadura oligárquica en ella. Casi 30 años después, en el 403 a.C., Atenas recupera su democracia. Pero había una sensibilidad cívica por años de guerra, y aquí aparecería un personaje fundamental para la cultura occidental: Sócrates. Sócrates era un pensador que discutía tanto con artesanos como con intelectuales atenienses. Cuestionaba los conocimientos establecidos, pero a través de su método la mayéutica ayudaba a las personas a descubrir por sí misma la verdad. Una Atenas que recién recobraba su democracia no podía permitirse que se pusieran en cuestionamiento sus fundamentos. Sócrates fue juzgado de no creer en los dioses del Estado y de corromper a la juventud. Se le ordenó beber cicuta. Pese a considerarlo injusto, decidió obedecer la ley. Uno de sus alumnos, Platón, quedó impactado por la injusticia hacia Sócrates, y con él el foco de la filosofía occidental cambiaría, que se centrarían en el ser humano, la ética y la política. Para Platón, una sociedad ideal es aquella gobernada por filósofos que buscan la verdad y no el poder. También creía que existían verdades universales, y creó la academia donde saldrían generaciones enteras de pensadores, y uno de sus estudiantes era Aristóteles. Podríamos decir que Aristóteles, a diferencia de Platón, es más pragmático, pisa tierra. Estudió prácticamente todas las ciencias de la época e inventó el organón, que es el conjunto de obras filosóficas dedicadas a la lógica y al método del pensamiento racional.
Esto durante siglos conduciría al pensamiento occidental. Incluso hasta el día de hoy sigue influyendo. Todo esto se daba en Grecia, en las ciudades-estados, hasta que el heredero del trono de Macedonia llevaría la cultura helénica y por ende la cultura occidental fuera de las fronteras de Grecia. Y esa persona es Alejandro Magno, quien para muchos sería el padre de Occidente. Filipo, el padre de Alejandro, había convertido el reino de Macedonia en una de las principales potencias de Grecia, y Alejandro terminaría unificando a toda Grecia bajo su mando. Su tutor fue Aristóteles, quien lo había educado en todas las áreas. Para Alejandro siempre hubo un rival a derrotar: los persas, quienes habían humillado en varias ocasiones a los griegos. El macedonio logró derrotarlos, quedándose con todos los territorios que había conquistado el imperio persa. En Egipto fue recibido como un libertador y fundaría Alejandría. Él era consciente que el conocimiento helénico tenía que ser transferido al mundo, y Alejandría sería uno de los centros culturales más importantes. Alejandro, enfocado en seguir conquistando tierras, no había definido correctamente los límites de su imperio. Tampoco dejaba un heredero claro. Alejandro muere a los 32 años y sus generales se repartieron todo el imperio que él había conquistado, y no tardarían en irse la guerra entre ellos para quedarse con las partes de los demás. Debilitados por la guerra, un nuevo imperio terminaría absorbiéndolos, y todo lo conquistado por Alejandro, incluyendo Grecia. Ese imperio sería el romano. Como muchos dicen, Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma, y son los romanos quienes tomarían el relevo de la cultura occidental.